Lo que quería hoy compartir con vosotros sigue un poco el hilo de lo que Víctor estuvo predicando el domingo pasado, y también hace tiempo estuve compartiendo sobre el amor, ¿no? Que en definitiva, como decía Víctor, ¿no?, el domingo pasado, el lema de la Iglesia es la identidad, ¿no?, del cristiano. Y la identidad del cristiano, en definitiva, es el amor, porque el amor lo engloba todo. Dijo Jesús que toda la ley y los profetas se resumen en el gran mandamiento, ¿no?, que son dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y al fin todo este libro, este gran libro formado por 66 libros, ¿no?, y escrito durante aproximadamente 1500 años, se resume en esa palabra de 4 letras, ¿no?, que es el amor. Y quería hablar sobre el amor, pero Víctor nos estuvo compartiendo sobre el amor que tenemos que expresar, ¿no?, como identidad hacia otros, pero yo quería hablar sobre el amor hacia uno mismo. Y el título de esta predicación es ¿Cuánto te quieres? ¿Por qué el amor hacia uno mismo? Porque el concepto que tenemos de nosotros mismos es muy importante para tener una visión y una perspectiva correctas, ¿no? Cuando venimos a Cristo, cuando vinimos y entregamos nuestra vida a Él, Dios nos dio una identidad nueva. Ya no somos los mismos, no podemos ser los mismos que éramos antes de conocer a Dios, ¿no? Y ya no estamos solos, ya no caminamos solos, nuestra vida no es independiente, como mucha gente dice: yo hago lo que me da la gana, porque no tienen Dios ni tienen esperanza. Pero cuando venimos a Dios ya no estamos solos, ya pertenecemos a Dios. Y entonces el concepto de la autoestima es un tema que se trata mucho en la psicología, ¿no? Y el mejor manual de psicología que podemos tener es la Biblia, es el mejor manual de psicología. ¿Y qué es la autoestima? La autoestima es el valor o estima que sentimos por nosotros mismos, y también el valor o estima que pensamos que los demás tienen por nosotros. Así que no es solo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino lo que otros, o lo que nosotros creemos que otros piensan de nosotros, ¿no? Pero lo importante no es centrarnos ni en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ni en lo que otros piensan, sino en lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo que de verdad nos tiene que importar y lo que tenemos que conocer, ¿no? En la vida nos podemos dar cuenta, en el caminar de esta vida, de que hay muchas personas que tienen un concepto de sí mismo distorsionado, y algunos muy distorsionado, ¿no? Unos tienen un concepto muy bajo de sí mismos, se sienten inferiores a los demás, ¿no? Se menosprecian a sí mismos, se sienten que no valen nada, y hasta tal punto llega a veces ese sentimiento y ese concepto, autoconcepto, esa autoestima, que algunos incluso llegan a quitarse la vida. En España la tasa de suicidios es el doble que de accidentes de tráfico, el doble de accidentes de tráfico. Más de 10 personas al día en España se suicidan, cada día, más de 10 personas. En 2018 se suicidaron a cerca de 3.500 personas, y en el mundo cerca de 800.000 personas al año se quitan la vida. Son cifras muy altas. Es la causa externa de muerte mayor en esta tierra. Externa porque es algo que no tiene que ver, pues, con una enfermedad y otras causas internas, ¿no? Sí, es la mayor causa externa de muerte en el mundo. Precisamente hace un mes me enteré yo del suicidio de un chico de aquí de Aranjuez, que era amigo de mi hermano Alberto, el segundo, y que tenía amistad con unas compañeras del trabajo, y me quedé frío. Un chico, pues, tendría 50 años y tenía más una tienda aquí en Aranjuez de ortopedia,
en la calle Bastos y se quitó la vida creo que fue el año pasado, o sea, me he enterado muy tarde, pero impresiona, ¿no? Cuando oímos la muerte de personas que se quitan la vida, ¿no? Y ese es un extremo, pero tenemos el otro extremo de personas que tienen un concepto de sí mismos exagerado, ¿no? O alto, y se sienten superiores a los demás y actúan con soberbia y miran a los demás por encima, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto nos tenemos que amar? ¿Está mal amarnos a nosotros mismos? A lo mejor hay cristianos que dicen, no, pero no podemos amarnos a nosotros mismos, porque eso... ¿Está mal amarnos a nosotros mismos? ¿Nos tenemos que amar poco o nos tenemos que amar mucho? ¿Qué dice la Biblia en este tema, ¿no? Pues vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 12, si me quieres acompañar a este libro que escribió Pablo y que habla precisamente de la autoestima. Es un texto que habéis leído seguramente, pero que nos revela el tema de la autoestima. Dice Romanos 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo trata con varias formas de pensamiento, un pensamiento recto y un pensamiento torcido. Y dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. ¿Y cuál es el que debemos tener? Pues dice que debemos tener un pensamiento de nosotros mismos que sea con cordura, es decir, con equilibrio. Eso no quiere decir que no nos amemos. Lo que Pablo está hablando es de que no debemos sentirnos superiores a los demás. Y está hablando de la humildad, que es una virtud del cristiano. Y no considerarnos nunca superiores a otros, ni mirar a nadie por encima del hombro. Y también habla, dice el final del versículo, que estemos contentos con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto nos habla de no tener envidia de lo que otros tienen, no solo materialmente, sino la posición que otros tienen, lo que otros hacen, ¿no? Dios ha repartido a cada uno como Él ha querido, porque Él es soberano, y ha repartido una medida de fe a cada uno. Así que no deberíamos tener envidia de los demás, sino darnos cuenta de que cada uno somos singulares y que todos tenemos una tarea importante que hacer y que llevar a cabo para nuestro Dios. Y deberíamos estar felices en el lugar que Dios nos ha puesto a cada uno. A veces estamos mirando el puesto de los otros y ojalá pudiera estar en esa posición, ¿no? Pero nos olvidamos de dar gracias a Dios por el sitio donde nos ha puesto, por el lugar donde nos ha puesto, por la posición en la que nos ha puesto. Número 1, en cuanto a la autoestima, no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Ven conmigo al mismo libro, no hace falta que te muevas del libro, en el capítulo 3 y versículo 9, está hablando Pablo de los judíos y de los gentiles, y fíjate lo que dice. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Está diciendo Pablo, somos mejores unos que otros? No, ni los judíos mejores que los gentiles, ni los gentiles que somos nosotros mejores que los judíos. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Todos somos pecadores delante de Dios y todos necesitamos a Dios en nuestra vida. Por lo cual, no somos ni mejores ni peores. Sencillamente somos diferentes. Y Dios nos ha creado únicos e irrepetibles. Y muchas veces el ser diferentes es lo que nos hace sentirnos menospreciados en esta sociedad. Pero no debe ser así. Ahí es donde aparece lo que decíamos antes de la envidia, ¿no? Y nos sentimos diferentes, pero queremos ser como el otro, queremos ser como el que tenemos al lado, porque es diferente a mí, yo quiero lo que el otro tiene. Y ahí tenemos la envidia, ¿no?
Pero tenemos que dar gracias a Dios de lo que somos y de lo que tenemos, porque Dios nos ha hecho así. Tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarnos todos, porque Dios nos ha creado así. Somos diferentes. Físicamente, unos son altos, otros bajos, pero cada uno tiene su ventaja. El ser alto tiene ventaja, pero el ser bajo también tiene su ventaja. Unos tienen la nariz muy larga, otras tienen más pequeña, y somos muy diferentes. Pero nos tenemos que aceptar como somos, porque hay belleza en nosotros. Y la belleza es algo que no podemos, que no hemos ganado nosotros. Yo siempre digo que si una persona es bella, es guapa o es guapo, no es algo que tú hayas conseguido con esfuerzo. Sencillamente lo has recibido porque lo has heredado así. Pero no es algo de lo que uno debería presumir, ¿no? Porque tú no has hecho nada para ser guapo o guapa o tener belleza, ¿no? Y la belleza la podemos ver en todas partes, ¿no? Yo pongo el ejemplo también de los paisajes. Hay un proverbio chino que escuché hace tiempo que me gustó mucho, que decía que la mitad de la belleza de un paisaje está en el paisaje y la otra mitad en los ojos de quien lo mira. Y es así. Un desierto puede ser un paisaje bello. Mucha gente dice, eso no vale para nada, qué feo, ¿no? Pero según los ojos de quien lo mira, un desierto puede ser un paisaje bello. Y así ocurre con las personas, ¿no? Depende de los ojos quien lo mira. Y Dios nos ha hecho diferentes a cada uno y ha puesto belleza también en nosotros, ¿no? Hubo un hombre, fíjate, del siglo XIX, hace ya 2 siglos, se llamaba Wilson Bentley, que fue experto en microfotografía y tomó durante más de 30 años fotografías de cristales de nieve. Ya en el siglo XIX tomó fotografías de cristales de nieve y logró fotografiar en 1885 un copo de nieve. Y lo que observó este hombre fue que no había 2 cristales de nieve iguales, que todos eran diferentes. Todos tenían la misma estructura, una forma simétrica de 6 puntas, como un hexágono, pero no había ni un solo cristal igual. Así ha creado Dios su naturaleza y así nos ha creado Dios. No hay ni uno igual, todos somos diferentes. Y curiosamente ayer cuando me puse a desayunar, puse la televisión y había un documental en Antena 3 precisamente sobre los bosques árticos y la Antártida y precisamente hablaron de los copos de nieve y pusieron una foto. Fue lo que yo llamo una dioscidencia, ¿no? Dios me estaba confirmando y encima enseñando y dice, mira lo que te muestro, un copo de nieve. Es algo bello, ¿no? Que Dios nos ha creado, no solo a la naturaleza, sino a nosotros, nos ha creado diferentes. Y por eso tenemos que amarnos también. Número 2, según el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, así vamos a amar a los demás. El domingo pasado escuchamos todos estas palabras que se encuentran en Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que según nos amemos a nosotros, así vamos a amar a nuestro prójimo. Es decir, nuestro concepto de nosotros mismos y nuestra autoestima va a influir en nuestra actitud y nuestro amor hacia los demás. Las personas que tienen baja autoestima y una imagen pobre de ellas generalmente tienen dificultad para amar a los demás en la forma correcta. La aceptación de nosotros en Cristo nos va a ayudar a abrir nuestro corazón a los demás. Si nosotros entendemos quiénes somos en Cristo y nuestra autoestima es la correcta, vamos a poder amar a los demás como a nosotros mismos. Así que tenemos que amarnos. Dios quiere lo mejor para nosotros, nos quiere bendecir.
Y no debemos ni podemos querernos poco, porque si no vamos a querer poco también a los demás. Pero tampoco debemos querernos en exceso, por encima de todo, para que no queramos a los demás también por encima de Dios. Es decir, no podemos amar a los nuestros más que a Dios. Hay un texto que se encuentra en Lucas y que hay gente que lo entiende mal, en Lucas 14, 26, si quieres ir conmigo, Jesús, hablando, les dijo, si alguno viene a mí, dijo, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este texto hay gente que lo ha sacado de contexto y lo ha utilizado mal, ¿no? Y ha aborrecido, lo ha tomado literalmente, ¿no? Y ha aborrecido a los suyos, a su familia, ¿no? Pero no quiere decir y no aborrece, sino y no ama menos a su padre, madre, etcétera, y familia, ¿no? Es decir, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de tu padre, de tu madre, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, debe estar Dios, porque ese es el primero y grande mandamiento. Así que debemos amarnos a nosotros, pero con cordura, ni poco ni en exceso. ¿Y cuál es el límite del amor hacia nosotros? Pues el límite está cuando colocamos el yo o nuestro yo en primer lugar. Ahí es cuando estamos fallando y cuando pecamos. Cuando ponemos nuestro yo o anteponemos nuestro yo en primer lugar a cualquier persona o a Dios. Eso es lo que se llama con una palabra que es precisamente la contraria del amor, que es el egoísmo. Hay una palabra que significa lo opuesto al amor y se llama egoísmo. Y el egoísmo no es solo la ausencia de amor, sino es también una decisión personal y deliberada de colocar nuestro yo o colocarnos a nosotros mismos en primer lugar por encima de todos. Eso es el egoísmo. Y ahí es donde estamos pecando, ¿sí? Llegamos a ese punto, ¿no? Y el egoísmo es el enemigo mortal del hombre. Y incluso es el principio germinativo de todo pecado. Igual que todo se reduce en el amor, del egoísmo es la expresión, digamos, de donde viene todo pecado. Al fin y al cabo, todo confluye en el egoísmo. Es el pensar solo en mí. Cuando yo peco, cuando yo tengo envidia, estoy pensando en mí. Cuando yo miento, estoy pensando también en mí para cubrir algunas situaciones. Es decir, al fin y al cabo, todo pecado es, en definitiva, egoísmo, ¿no? Igual que toda virtud es una expresión del amor, todo pecado al final es una expresión del egoísmo. Así que tenemos que amarnos, no olvidarnos de amarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué tenemos que amarnos? Porque si Dios entregó a su propio Hijo a morir por nosotros, eso nos está hablando de cuánto valemos para Dios. Él lo entregó todo por nosotros, con lo cual para Dios lo valemos todo, ¿no? Y debemos amarnos, pero nunca poner nuestro yo en primer lugar. Así que el orden está claro. Primero Dios y después el prójimo, sin descuidar nuestra autoestima, sin descuidar el amor a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese sería el orden que la palabra de Dios establece. Y por último, número 3, fuimos creados y formados por Dios con un propósito, ¿no? Necesitamos propósito en nuestra vida, necesitamos identidad. ¿Y qué quiere decir? Necesitamos saber quiénes somos y necesitamos saber hacia dónde vamos, ¿no? Si no, estamos perdidos. Si no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, estamos
perdidos en este mundo. Y eso es lo que Dios nos ha dado, identidad y propósito. Y si realmente tenemos esa identidad y ese propósito, nuestra autoestima va a ser buena. Esa identidad y propósito nos va a dar una buena o asegurar la mejor autoestima. Dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 17, dice, y serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es decir, para Dios somos su especial tesoro, así que somos importantes. Pero no somos importantes para decir a los demás, mira qué importante soy. No. Hemos cantado 2 canciones que hablaban de la gloria de Dios. Te doy gloria, decía la canción, ¿no? Te doy gloria. ¿Y por qué? Vamos a 2 de Corintios, ven conmigo, a 2 de Corintios, y te va a decir por qué. 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. Fíjate lo que dice este texto. Viviendo por la fe, dice, pero tenemos este tesoro, el tesoro del que hablaba Malaquías, dice, Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que sí, tenemos un tesoro, somos ricos, somos los más ricos del mundo. No tenemos propiedades, no tenemos millones, pero somos los más ricos del mundo, si tenemos a Dios. Pero este tesoro está guardado en vasos de barro. ¿Qué quiere decir vasos de barro? Quiere decir vidas frágiles y toscas, como es el barro, ¿no? El barro es un material tosco, es un material que no tiene valor apenas, y es un material frágil, que se rompe con facilidad. No es el oro que reluce, que vale, que es fuerte, ¿no? El barro es frágil, se rompe, como vemos ahora cómo se rompen las vidas con este coronavirus, ¿no? Y nos damos cuenta qué frágiles somos, ¿no? A pesar de que la ciencia ha aumentado, a pesar de que la tecnología ha aumentado, a pesar de que el ser humano es capaz de llevar un cohete al espacio y de construir máquinas que piensan 1000 veces más o millones de veces más que nosotros, somos frágiles. Somos frágiles. Y ese tesoro está en vasos de barro. ¿Y para qué? Pues lo dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria es para Dios. Él es el único motivo. Dice, el fin último de nuestra vida es la gloria de Dios. Todo está encaminado a Él. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y la omega. Él es, el que era y el que será y el que ha de venir. Él es todo y Él nos ha creado. Como ese copo de nieve ha sido creado por Él, Él ha creado nuestras vidas. Y de lo único que tenemos que enorgullecernos es de Él. Y la gloria última es para Él. Así que hemos sido creados y valemos mucho, pero para Él y para que la gloria sea para Él. Hemos sido creados para glorificarle a Él y vivir eternamente con Él. Ese es nuestro destino, vivir eternamente con Él. Y Él ha hecho todo lo posible para que podamos estar un día dándole gloria. No solo aquí, en esta tierra, sino por una eternidad. Así que Él nos ama con un amor perfecto, un amor eterno. Y si Él nos ama así, ¿quiénes somos nosotros para aborrecernos? ¿Quiénes somos nosotros para menospreciarnos? ¿Quiénes somos nosotros para tenernos en poca estima? Necesitamos levantar el ánimo, tenernos en la estima correcta. No tener más alto concepto que el que debemos tener y pensar de nosotros con cordura, como decía Pablo, con equilibrio. Y el equilibrio nos lo da Dios. Pero cuidado, porque la baja autoestima es peligrosa para el cristiano, igual que la alta autoestima. Necesitamos pedir a Dios que Él nos examine, como decía el rey David, ¿no?
que nos examine, que Él ponga en orden nuestra vida. Es un tema que desgraciadamente en el mundo lleva a psicólogos y psiquiatras a invertir sesiones y horas y medicaciones, etcétera, etcétera. Porque es muy importante lo que pensamos de nosotros mismos. Y como decía al principio, lo importante no es lo que nosotros pensamos o lo que otros piensan de nosotros. Ahí no está lo importante, sino en lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios dice de nosotros. Por eso tenemos que acudir a Él cada día, cada momento y reconocerle en nuestra vida. Así que ámate en la justa medida, que Dios te dé sabiduría, que Dios me dé sabiduría para tener una correcta autoestima de cada uno de nosotros y sobre todo que podamos cumplir el primero y gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuidemos esa autoestima y ese amor a nosotros para que podamos cumplir el primero y gran mandamiento. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos también a reconocerle en nuestra vida y decir, Él te dice que te ama con un amor eterno. Siéntete amado, siéntete amada, Dios te quiere y la gloria es para Él, la gloria siempre es para Él. Señor, te damos gracias. ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Estas y otras cuestiones son las que se plantea el autor John Lennox en su libro, que estaremos leyendo y comentando en nuestro taller de los viernes, de 7:30 a 8:30. Los invitados hablarán por Zoom y nosotros lo podremos seguir en directo a través del canal de YouTube de la Iglesia. No te lo pierdas. Para toda la familia Jesús Vive, hoy os queremos enseñar qué te vas a encontrar con el reinicio de nuestros cultos de los domingos. Así que antes que nada quiero darte una serie de recomendaciones. La primera es que si los últimos 15 días has tenido síntomas de COVID, como por ejemplo tos, fiebre, mocos, o eres una persona de riesgo que padece múltiples patologías o enfermedades crónicas de tipo respiratorio o cardíacas, te abstengas de venir. El culto será de 11:30 a 12:30, tendrá una duración de 1 hora, pero para evitar aglomeraciones en la entrada de la iglesia se abrirá 15 minutos antes, así que sé puntual y ayúdanos a seguir con el plan establecido. El aforo es limitado, así que deberás apuntarte llamando o mandando un mensaje al número que aparece acá abajo y para ello deberás hacerlo antes del viernes. Ahora vamos a pasar al interior, pero antes debemos llevar puesta correctamente la mascarilla, si no, no podremos acceder, así que no la olvides. Vamos. Lo primero que nos vamos a encontrar es un felpudo que tiene una solución desinfectante donde nos vamos a limpiar la suela de los zapatos y luego nos vamos a secar aquí. Buenos días, Vanessa. Buenos Bienvenida. días, Pepe. Gracias. Mira, a tu derecha y a tu izquierda tienes gel para hacer la desinfección de manos, ¿vale? Okay, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Pues adelante. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Sí. Y ahora Unuquier nos va a indicar dónde debemos quedarnos sentados durante todo el culto. Vamos a pasar por aquí. Y ahora vamos a hacer una pausa, porque esto es muy importante, el tema de los baños. Solo se puede entrar una persona a la vez, tanto en el de mujeres como caballeros. Y después de, una vez salgas, el ujier procederá a limpiarlo. Y en la cocina permanecerá cerrada durante todo el culto. Así que vamos a intentar el máximo posible el no tener que usarla. Y para la escuela dominical también deberemos seguir unas normas. Los niños deberán tener puesta siempre la mascarilla, deberán traer una botella de agua con el nombre puesto y los profesores ya se encargarán de mantener la distancia de seguridad entre ellos.
Como te has apuntado anteriormente, tu sitio ya está asignado. Así que el ujier lo único que va a hacer es indicarte dónde vamos a permanecer sentados. Es importante que traigas de casa tu botella de agua para evitar las entradas a la cocina. Y si todos respetamos las normas de seguridad, entre todos vamos a poder disfrutar de un culto seguro y relajado. Una vez acabado el culto, vamos a proceder a la salida del local. Lo vamos a hacer de forma escalonada. Los ujieres nos estarán en todo rato comunicando en qué momento nos toca salir. Ya puedes salir. Muchas gracias. Una vez salgamos de la iglesia, es importante que no nos quedemos fuera hablando o formando grupos por testimonio de la comunidad que nos ve, pero también por la seguridad entre nosotros. Así que, de verdad, os esperamos el próximo domingo. Un beso.